Buenos días, mi nombre es Emiliano Eras Avilés. El día de hoy me encuentro con la licenciada en Educación Catherine Gaona Martínez para hablar sobre su perspectiva del feminicidio, por lo cual le realizaré una entrevista para mi tesina. Primero que nada, ¿cómo se encuentra el día de hoy, licenciada? Buenos días, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, igualmente. Bueno, para comenzar con la entrevista, la primera pregunta es, ¿qué es el feminicidio y cómo se diferencia de un homicidio? Es un delito enfocado en lo que es la agresión y la muerte por razones de género hacia las mujeres. Entonces, generalmente están pues estipulados con ciertas características, por ejemplo, algún tipo de lesiones antes de que se cometa el feminicidio. Okay. ¿Qué factores sociales y culturales cree que contribuyen al feminicidio en nuestra sociedad? Principalmente considero que es el machismo. Realmente aún no se le da como esa importancia a lo que es la igualdad de género, por lo cual también la sociedad, al ser machista, y la educación además de ello, pues contribuyen a que se cometan este tipo de delitos. Okay. ¿Cómo considera que afecta el feminicidio a las familias y comunidades de las víctimas? Afecta, yo creo que un poco más en la parte emocional, psicológica, y sobre todo en la parte de la revictimización, sobre todo porque son casos reiterados o muy sonados en donde constantemente se habla de ello. Entonces por eso es que la parte psicológica y emocional es en lo que más repercute. ¿Qué medidas legales existen actualmente para combatir el feminicidio y cómo están implementadas? Realmente ahí muy puntual, sí viene en Código Penal como tal, en el 325, supongo que ya por ahí lo has de haber trabajado. Sin embargo, pues bueno, está enfocado un poquito más en lo que es el número de años en sentencia, que son alrededor de 40-70 años, y pues también yo considero que debería de buscarse una pena un poquito más elevada, con la finalidad de que pues cree un precedente ante tal delito. ¿Qué importancia tiene la educación y la concientización en la prevención de dicho delito? Principalmente la implementación de la igualdad de género. Entonces, si en las escuelas se trabaja lo que es los valores de forma general y la igualdad de género, considero que es lo principal para que esto pueda irse resarciendo desde la parte educativa, desde la parte de la niñez, la adolescencia, para que ellos en el crecer de los estudiantes pues tengan esa oportunidad de crear esa concientización. ¿Qué otras medidas considera que se deben implementar para reducir el índice de feminicidios? Mayor educación. La verdad es que ahí es el punto de partida, sobre todo porque quizá la sociedad de forma general pensaría que es mejor, no sé, que un mejor trabajo o eficacia de las autoridades. Sin embargo, si no se ataca el problema de raíz, realmente pues va a continuar, ¿no?, en el crecimiento del mismo. ¿Cómo pueden los ciudadanos comunes contribuir a la lucha contra el feminicidio? Hoy en día hay muchos protocolos, por así decirlo, que son establecimientos donde te dicen que no estás sola como mujer y que si te sientes en peligro que puedes entrar, ¿no? Puedes entrar al establecimiento, puedes de alguna manera estar salvaguardada para que puedan evitar. Entonces es una de las tantas medidas que se pueden hacer, mientras que se puede ir resarciendo en algún momento esta parte, ¿no?, del delito. La siguiente pregunta es un poco más personal. ¿Cuál es su sentir al escuchar noticias sobre feminicidios? Mi sentir es de tristeza e impotencia, realmente enfocado en que simplemente esta semana hubo varios casos, ¿no?, de intento de feminicidio, de lesiones en diferentes estados de la República. Entonces es también tristeza ante la falta de humanidad del ser humano hoy en día, ¿no?, sobre todo aquí en México. ¿Cree que la sociedad en general toma en serio el problema de los feminicidios? Yo creo que también la cultura mexicana estamos enfocados a que, como es un hecho violento, normalizamos estas situaciones. Ya quizá vivimos con miedo, sobre todo pues el género, las mujeres vivimos quizá con cierto grado de miedo, pero la verdad es que yo considero que ya está normalizado y no debería de ser así. ¿Pero por qué considera que se ha normalizado esta conducta?
porque no es muy tangible que las autoridades apliquen la normativa del Código Penal y el de procedimientos penales, entonces realmente no ves que haya esa justicia. Entonces realmente lo normalizamos y ya incluso yo te puedo decir en la parte personal que en algún momento pensamos si desaparezco, pues quizá tengo pocas probabilidades de supervivencia en ese sentido. ¿Piensa que se está haciendo lo suficiente para prevenir los feminicidios? No, considero que no. Aun cuando sí se habla de paridad de género, de igualdad de género, considero que hay todavía mucha desigualdad y que las autoridades, incluso de las mismas autoridades, hay ciertos abusos y que es algo que no está controlado ni regulado y que dificulta o obstaculiza la parte de la regulación del delito. ¿Cómo cree que la sociedad puede cambiar para evitar estos crímenes? Mediante la concientización y valores. Desde lo que te decía, a partir de la educación y no solamente en la escuela sino en casa, sobre simplemente la parte humanitaria, por el simple hecho de ser humano, de ser mujer, incluso de ser hombre, agregando un poquito esta parte del homicidio que tiene que ver, desde ahí. ¿Ha hablado con amigos o familiares sobre feminicidios y qué conclusiones han sacado? La verdad es que sí hemos tocado el tema, sin embargo es un poco complicado el sacar ciertas conclusiones porque al menos en todos los casos que se han visto, pocos son los que hay una resolución a favor de las víctimas, en este caso de los familiares, y en algún momento pues vemos que ni siquiera no hay el agresor o en este caso el que comete el feminicidio pues está libre, ¿no? Porque está huyendo, ¿no?, de las autoridades. ¿Cree que los feminicidios afectan las relaciones entre hombres y mujeres? De alguna manera sí, la verdad es que todas estas marchas feministas enfocadas a lo que es el salvaguardar la integridad física y psicológica de las mujeres, hay una tendencia en que el vandalizar algunas partes de las ciudades principales, en este caso la Ciudad de México, donde principalmente ahí se llevan a cabo estas marchas, la verdad es que la perspectiva que tienen las personas o la ciudadanía en general hacia la parte feminista, pues ahí yo creo que choca un poquito, ¿no? Entonces, realmente incluso hasta la misma ideología, ¿no? Dicen, bueno, ¿cómo es posible que tengan ese tipo de conductas de vandalismo? Y hay esa confusión. Entonces yo considero que crea un problema no solamente entre hombres y mujeres, sino entre la ciudadanía misma. ¿Cómo cree que podemos fomentar relaciones saludables y respetuosas entre géneros? Yo creo que tiene que ver con la parte íntegra de la persona y retomando eso a partir de la parte educativa y sobre todo también de la importancia de ir reduciendo los delitos. Por ejemplo, en los jóvenes se tendrían que haber algunos programas o más bien ponerse en práctica algunos programas como prevención del delito. Cuando hay una detonante, cuando hay alguna característica que en este caso algún adolescente, alguna persona está ya detectada como amenaza o un foco rojo que se le llama, o también hoy en día que le llaman las banderas rojas o las red flags, identificarlas para que inmediatamente haya una intervención de prevención del delito. Entonces sí sería importante esa parte. ¿Qué acciones cree o considera que pueden tomar los adolescentes para ayudar a prevenir los feminicidios? Es personal. Desde que tú te trabajas en la parte personal, yo creo que con eso, en la parte de valores y de respeto hacia ambos géneros, desde ahí es importante. ¿Conoce recursos u organizaciones que ayuden a víctimas de violencia de género? Principalmente la CNDH, ¿no? que salvaguarda los derechos humanos. Entonces, pues ahí entra un poco lo que es la parte de la defensa contra las mujeres. ¿Crees que la educación sobre la igualdad de género y violencia de género debería ser obligatoria en las escuelas? Sí, más allá de la materia de formación cívica y ética, sí debería de ser algo muy específico sobre igualdad de género, pero no solamente en la parte teórica, sino en la parte práctica. Sí.
¿Piensa que los medios de comunicación informan adecuadamente sobre el feminicidio? Considero que como en todas las noticias es algo muy diferente quizá a lo que sucede. En algunos momentos quizá puede ser como una alarma muy grande y a lo mejor no es tan grave esa situación, y en donde debería de haber o donde se debería de escuchar como la parte verídica de toda la situación, pues no lo hacen, ¿no? Entonces sí sería importante que ahí también hubiera un protocolo específico justamente para dar ese tipo de noticias sobre feminicidios, porque pues es uno de los delitos pues más importantes, ¿no? Sí. Aquí en México. Y bueno, ya por último, ¿cómo podemos aumentar la conciencia sobre el problema de los feminicidios en nuestra comunidad? En la comunidad directamente lo que se puede hacer es como integrar este tipo de temas hacia la cotidianidad del trabajo educativo. Poner ejemplos, ver rutas de escape, por ejemplo, el motivar también a la parte de tanto de hombres como de mujeres a que no se pueda hacer algo así como defensa personal, también en la parte física, en la parte psicológica, trabajar lo que es todo lo que son temperamentos, lo que son la parte de la personalidad, y justamente para detectar esa parte de los focos rojos. Y bueno, ya para finalizar, ¿alguna conclusión que nos pueda dar sobre este tema? Para mí lo más importante sería que se desarrollara la parte más humana del ser humano. Sí. Y sobre todo ponerla en práctica porque un delito de feminicidio inicia con delitos menores de alguna manera, si lo quieres ver así. Entonces entre ellos es una violencia verbal, una violencia física, lesiones. Entonces realmente es crear o ir desarrollando esta parte humanitaria en el ser humano. Sí. Bueno, por mi parte sería todo. Le agradezco mucho su disposición y su atención. Muchas gracias. Muchas gracias.